Bueno, muchas gracias Roberto, te agradezco mucho tu presentación y agradezco también a la invitación de los organizadores, a Matías. Bueno, y como decía Roberto, este libro digamos, surgió un poco accidentalmente porque al inicio empecé a escribir sin tener en cuenta que iba a ser un libro. O sea, el libro tiene 20 reflexiones y en cada una de ellas al final tiene la fecha de realización de cada una de ellas. Y si lo ven van a ver que no es un orden cronológico. La cuestión es que un poco el origen del libro, o la necesidad, esa pulsión que dijo Roberto un poco que tenemos al empezar a escribir, me gusta dividirlo en dos ejes. Un eje sentimental y un eje intelectual. El eje sentimental fue que me encontraba muchas veces en todos los círculos sociales, la familia, amigos, compañeros de trabajo, en diferentes discusiones políticas. Y lo que yo notaba es que en la discusión política muchas veces surge lo que yo le llamo el efecto polémica en el bar. Porque por ahí, en mi caso, ¿no? Pero yo creo que le debe pasar a varios, que somos como poseídos por la pasión, entonces quizá empezamos a discutir sin llegar a ningún acuerdo y sin lograr algún tipo de reflexión. Entonces, por eso que yo trataba de estar atento a esas ideas que veía que circulaban por diferentes ambientes sociales, y dije, tengo que empezar a escribir. En lugar de enfrentar por ahí una discusión, prefiero poner a escribir y tratar de encontrar ideas argumentativas que refuten las ideas con las que yo no estaba de acuerdo. El otro eje, que es el eje intelectual, tiene que ver con las lecturas que yo fui haciendo. Yo, como dijo Roberto, soy bioquímico, entonces, sinceramente, nunca tuve mucha formación en ciencias sociales. Siempre mi formación fue más que nada en ciencias biológicas, química, matemáticas, en ciencias exactas. Pero en un momento, o sea, evidentemente, como lo cuento acá en esta primera reflexión, tenía una característica que era tener cierta curiosidad. Y por otro lado, una sensibilidad a la desigualdad social, que, como cuento en la reflexión número 1, a medida que me iba incorporando a diferentes sectores sociales, en la primaria, en la secundaria y en la universidad, lo iba notando cada vez más. Entonces tenía esa sensibilidad, y supongo que por tener mi origen en un barrio humilde, cuando empezaba a contrastarlo con otros barrios de clases medias, incluso el asfalto, simplemente el asfalto, algo que a mí me acuerdo los días de barro que tenía que caminar como 10 cuadras para ir a la primaria, con botas, y yo veía que en los barrios donde son todas calles de asfalto, ese problema no lo tenía. Y bueno, pero por otro lado tenía la curiosidad. Decía, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué se da esto? Pero sin embargo no tenía la formación formal, porque no la tenía, sinceramente, porque encima en el secundario soy técnico químico, entonces siempre fui hacia esas tipos de disciplinas que por ahí no cubrían esa necesidad intelectual que tenía. Después, por suerte, conocí empecé a salir con una chica que es mi actual mujer, mi actual esposa, y ella era estudiante de historia, de licenciatura en historia. Y yo recuerdo que le hice una pregunta que para mí me empezó a abrir la cabeza en lo intelectual, que parece tonta por ahí para la persona militante
o que tiene cierto conocimiento de política, pero le pregunté qué es la izquierda y qué es la derecha ideológica, porque siempre escuchaba hablar de eso y no tenía idea, no lo podía definir. Y bueno, a partir de ahí, cuando entendí eso, y yendo a la facultad, me acuerdo de Leonora, mi mujer, hacer algunos trámites, ahí empecé a leer bibliografía de sociología, de historia, de fisiología. Y bueno, todo ese fue mi bagaje intelectual que evidentemente me ayudó a poder empezar a escribir este libro. Y este libro, por eso, y empiezo con la reflexión número 1, porque lo que yo digo es que cuando uno habla de ideología o de política, nunca puede ser neutral o imparcial. Siempre habla desde algún lugar. Entonces yo comienzo con esta reflexión como punto de partida de honestidad intelectual. De hecho, yo cuestiono a cualquiera que se dice cuando emite opiniones de esta índole y se autodefine como neutral o imparcial. Para mí está encubriendo sus propios intereses, porque siempre estamos hablando desde algún lugar. Y cuando digo intereses, o incluso cuando uso la palabra política, la uso en el término más amplio. Y no solo me refiero a intereses económicos, sino a intereses culturales, intereses de consumo, intereses educativos, etcétera, porque para mí están todos relacionados, incluso como en algunas de las reflexiones trato de demostrarlo. Bueno, vamos a ir dando forma un poco, obviamente uno dice, no vamos a spoilearle el libro acá al compañero y contar todo lo que dice, pero algunas cositas sí para ver de qué va este trabajo que él ha hecho, que yo lo he leído personalmente, lo recomiendo muy efusivamente porque es muy claro. Lo más importante es que él aborda problemas complejos, pero desde un lenguaje muy llano, muy claro, muy entendible. Entonces esto permite que pueda tener una llegada masiva a mucha gente. Acá voy a leer una pequeña cita que él usa recurrentemente, después le preguntaré por qué usa recurrentemente esa cita, lo voy a acompañar con una pregunta para Ariel. La cita es de un pensador italiano, algunos por ahí lo han escuchado nombrar, otros no, se llama Antonio Gramsci, el cual dice esta frase: el sentido común es lo pensado por otros y aceptado acríticamente como propio. Esta frase la complementa con otra que dice: el sentido común dominante es el sentido común de las clases dominantes. Yo lo que ahora le iba a preguntar a Ariel, cuando él escribe estas 20 reflexiones, ¿cuáles fueron sus fuentes de inspiración para poder plasmar estas ideas del libro? ¿En qué se basó? ¿De qué fuente se nutrió?